Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta clase Mecánica de Suelos 2, Grupo 1. Hoy es 23 de abril de 2021. El día de hoy vamos a acabar con nuestro capítulo de capacidad de apoyo y explicar qué hacer para dar el examen de la siguiente clase. Entonces vamos a aquello. Denme unos segundos para presentar lo que tenemos hoy. Primero, un repaso de todo lo que involucra la capacidad de apoyo, los asentamientos y los incrementos de esfuerzo, todo con el título capacidad de apoyo. Entonces sabemos, hemos visto tanto en el capítulo número 1 como en el 2, que es una presión bruta total a nivel de fundación, una presión bruta efectiva y una presión neta. Y entendemos que esa es la carga que nosotros colocamos. Por ejemplo, en un edificio se aproxima al número de pisos por 10 kilopascales. Esa es la carga bruta que actúa a nivel de fundación. Puede expresarse como efectiva y como neta. Esa es la primera idea, visto desde la primera clase de Mecánica de Suelos 2. Luego hemos definido en este capítulo que una carga bruta puede producir falla al corte. Esa se define como la presión última de apoyo. Puede haber una máxima presión segura de apoyo, Q sub S, que no produce falla al corte, que nos da la certeza que no hay falla al corte, y además una presión admisible de apoyo Q sub A, que nos da la certeza que no va a haber falla al corte, y adicionalmente los asentamientos van a ser tolerables. Esto relacionado con la falla, con el suelo, la carga que actúa ahí es Q sub U. Entonces esa es una primera idea, ahí para un instante, y por supuesto que todavía corresponde ver si alguien más está ingresando. Admito a las personas que todavía están llegando. Muy bien. Después de hablar sobre ese aspecto, hemos dicho, muy bien, entonces, ¿cómo se hace? Se calcula el valor que produce falla, luego se calcula la presión segura y después la admisible. La segura, hemos dicho, tiene dos procedimientos. Se detalla un factor de seguridad y se dice sobre la carga bruta, sobre Q sub U, da Q sub S, o se dice el factor de seguridad sobre la carga neta y se halla Q sub S neta, y luego con las definiciones se despeja Q sub S también. Y hemos dicho, muy importante, que lo que estamos hallando en estos capítulos desde que hemos empezado Mecánica de Suelos 1 es la capacidad admisible, y para eso se parte de Q sub U, se halla Q sub S con cualquiera de las ecuaciones, se calcula Q sub S neto que produce un asentamiento, se ve si es tolerable o no, y a partir de eso se decide cuánto es Q sub A. Entonces, hasta ahí hay una primera parte de definiciones y el concepto de todo lo que hemos visto. Y antes de ver más detalles y el cálculo de Q sub U, así con eso que es tan simple, pero es todo el concepto de la materia hasta ahora, ¿desean hacer alguna pregunta? Mientras tanto, yo igual veo de admitir a los alumnos que están llegando. ¿Desean hacer alguna pregunta?
Inge, buenas tardes. Buenas, adelante. El Q sub S que calculamos con una o con otra ecuación, ¿sale en el mismo valor? O siendo que son de distinto valor, Por ¿debemos supuesto que convertir tiene que ellos? salir diferente valor, porque este es un factor de seguridad sobre Q sub U y este es un factor de seguridad sobre la carga neta. Tienen que salir diferente valor. Ya, pero ¿hay que calcular ambos o es que solo hay que calcular uno? Porque en los ejercicios está viendo que El, más el que tú escojas, el que tú escojas hay que utilizar. En los exámenes dice o sobre la carga bruta o sobre la carga neta. El más común es este de acá, el de arriba. El menos común es el de abajo, pero el más correcto, porque finalmente el factor de seguridad es solo sobre lo adicional, lo que ya había no necesita un factor de seguridad, es el de abajo. El de abajo es el más correcto, el de arriba es el más común. Son dos opciones que aparecen en los libros de mecánica de suelos. el de arriba es carga bruta y el de abajo es carga neta, ¿no? Sí, exacto, es así. El de arriba es carga bruta y el de abajo es carga neta. Gracias, Inge. ¿Algún otro detalle? Ingeniero, buenas tardes. Buenas, adelante. Eh, en los ejercicios noté que en el texto, no sé si era un error, pero en la teoría muestra la ecuación, ¿no ve? De gamma prima, de prima en otros casos, y a la hora de ver los ejercicios resueltos no usaba ese gamma, o sea, lo anotaba mal, no sé si eso estaba mal, ¿no ve? No, también los ejercicios no tienen problema al respecto, pero realmente eso no es lo que estamos viendo, ¿no? Hay que esperar un momento a seguir resumiendo las cosas y ahí puedes preguntar. Está bien. Muy bien, entonces con eso dicho, hemos empezado a calcular Q sub U y hemos dicho hay una ecuación que sale de la teoría de los métodos teóricos, es esa de ahí, pero no nos vamos a quedar con esa es la base a que le hayan agregado algunos aspectos ciertos autores, Terzaghi, Skempton, Meyerhoff, Hansen y Vesic, y a partir de aquello hemos visto qué partes tienen que tener la ecuación. Y hemos dicho, esos métodos involucran o condiciones drenadas o condiciones no drenadas. Y el ejemplo 3.1 nos muestra condiciones drenadas. Aquí hay una arena con parámetros de resistencia drenados. Y el ejemplo 3.2 nos muestra una arcilla con parámetros no drenados. Entonces han resuelto esos ejercicios y los tienen listos para entregármelos y posiblemente tienen antes para pulir alguna pregunta. Quizá en este ejercicio has visto eso del gamma prima, entonces ahora puedes preguntar sobre eso o alguien ha visto otra cosa. Este es el momento de esta primera aplicación. Para repetir lo que hemos visto hace ya varias clases, pero cerrando todo hoy día. Entonces, mientras quizá preparen algo, yo veo si hay alguien más a quien admitir, cómo anda la sala, estamos bien. Bien, entonces Juan Daniel. Sí, ingeniero,
No era en este, era en algunos de más adelante, pero en la teoría la fórmula te muestra que usa gamma prima, ¿no ve? Y en su resolución también la usa, pero vuelve a anotar la fórmula en el ejercicio, pero esa misma ecuación no está usando gamma prima, o en otras ocasiones es B prima. No sé si eso estaba mal anotado, me estaba confundiendo y he hecho 3 veces hasta tarde me estaba haciendo. Bien, entonces, como siempre, insisto en que el asunto es conceptual. Siempre uno debe intentar entender los conceptos, no las ecuaciones. Y claro, y yo sé, yo he sido estudiante y yo cuando era presencial notaba cómo llegaba al examen y unos decían a otros, ponle gamma prima, ponle gamma, y así sucesivamente, porque es una forma que tienen de aprender solo resolver los ejercicios. En general hablo, y esa forma realmente no es la adecuada, nunca ha sido, y cada vez que puedo les digo a los alumnos, tengan por favor mucho cuidado, porque eso los puede meter en muchos problemas cuando enfrentan cálculos de la vida real. A veces son cosas chistosas, pero les pueden causar muchísimos problemas. Entonces, que a veces hay, a veces no hay, por supuesto que es así y siempre es correcto. Entonces, no le hablo a una persona en general, enfatizo a ustedes que son jóvenes y estudiantes el cuidado que deben tener en manejar las cosas en ingeniería civil. Puede que nunca vean esto, pero van a ver otra cosa. Igual van a tener que entender la idea y siempre, por favor, vayan a ver la idea. No digan se trata de un dato o nada de eso. Tienen que entender siempre la idea general. Bueno, dicho eso y aclaración a todos, porque realmente es importante, yo sé que necesitan todos la aclaración, vamos a aclarar el valor de gamma en toda ecuación. Hemos visto aquí, en base a lo que está aquí, que la capacidad última depende de la resistencia y está C. Entonces decimos dónde va a ser la resistencia a lo largo de estos planos y otros donde vaya a haber falla al corte. Luego depende de un valor de Q asterisco que está aquí y luego de un valor de gamma. La pregunta es, ¿este valor de gamma cuál es? Y la respuesta es, no es el que está aquí, porque se sustituye este suelo por una carga. Entonces, este valor de gamma solo puede ser el del peso aquí abajo. Punto uno que hay que entender muy bien. Y les he aclarado, venía con introducción larga, porque así debe uno ver. La capacidad de apoyo depende de esto y de eso, y este gamma es el peso unitario del suelo aquí. Paso 2. Existe la posibilidad de que este suelo esté en condición drenada y no drenada. Si es condición drenada, es esfuerzos efectivos, y si es condición no drenada, es esfuerzos totales. Entonces, el gamma aquí que entra al tercer término es cuando yo estoy tomando esfuerzos efectivos, entra como gamma prima. Ahora que a veces ese gamma prima pueda tener uno u otro valor, no importa, es siempre gamma prima el que entra en condiciones drenadas. Y en condiciones no drenadas entra como el valor de gamma y es el valor aquí, del suelo aquí abajo. 3.
¿Qué pasa si aquí abajo tengo yo, aquí en este sector donde va a haber la falla al corte, diferentes valores de gamma? ¿Qué pasa si yo tengo aquí un gamma, el nivel de agua está ahí y son condiciones efectivas, aquí hay gamma prima? Entonces, aquí abajo hay dos valores de gamma. Entonces, ¿qué voy a hacer si hay dos valores de gamma? Hallar un promedio. Pero no puedo decir gamma más gamma prima entre dos, ¿verdad? Porque se nota que mayor influencia tiene el gamma prima que el valor de gamma. Por lo tanto, digo, voy a hallar un promedio ponderado. Y ahí entra lo que es ponderado. Y eso no es mecánica de suelos, ¿no? Es estadística. Entonces digo, si este representa que tiene una altura D sub 1 y este D sub 2, un promedio ponderado es gamma por D1 más gamma prima por D2 dividido entre D1 más D2. Y ese es el valor que entraría en condiciones efectivas allí, porque hay dos valores. Entonces, esa es la aclaración de lo que representa el valor de gamma. Si ven así, cualquier ejercicio debería coincidir. Entonces, ahí pregunto a... Voy a volver a ver un segundito, déjenme ver. Pregunto a Laura, Víctor Hugo Laura. ¿Eso responde la pregunta que has hecho en el chat? Bien, y también pregunto a Juan Daniel Mariño, no sé, porque no me sale completo el nombre, Juan Daniel. ¿Responde a la pregunta que tú has hecho? Ok, entonces queda claro. Entonces, los que han preguntado, vuelvo a decir, no es por ustedes y no teman preguntar, pero siempre tengo que aclarar de quitar la tendencia a usar datos, a usar nomás en la ecuación, da con eso, a entender lo que está detrás. Por eso el gamma lo tienen que ver de esa manera y todo en ingeniería civil y en la vida la tienen que ver en la dimensión que es realmente. Mientras más uno entienda, mejores decisiones toma. Perfecto, ese ya estamos listos. ¿Alguna otra pregunta con relación al ejemplo 3.1 y 3.2? Bien, también hemos dicho, una vez que llegamos ahí, no me olvido que el esfuerzo, el valor que estoy calculando de Q sub U, ese valor es un valor vertical, ¿no? Es una carga uniformemente distribuida vertical y esa es uniformemente distribuida vertical. Eso es realmente clave, hay que visualizar aquello. Bien. Y eso nos lleva realmente a todo lo que es común en ingeniería, porque hemos dicho, una vez que yo entiendo cómo calcular ese Q sub U y entiendo este proceso una vez más, ya sé todo, porque ya he calculado el Q sub U, calculo el Q sub S utilizando alguna de esas ecuaciones, vuelvo a decir, son dos ecuaciones que tienen que dar valores diferentes y que representan diferentes conceptos de a qué aplicar el factor de seguridad y son válidas ambas. La más correcta es esta,
la más común es esa, y a partir de ese valor de Q sub S, debo ver, ya que ese es el valor seguro, debo ver si además cumple con el asentamiento, de ahí con ese valor se calcula el asentamiento, se ve si es el tolerable o no, ¿no? Y hemos dicho que en los exámenes aparece eso, les he mostrado especialmente 2 ejercicios. Por ejemplo, este no lo tenían que hacer, pero ha servido para entender el primer examen parcial del semestre 2 del 2019. Hemos dicho si B es 10 y L es igual a 20, es una losa, y se pone una carga de 100, y en especial les he dicho, para eso hay que hacer un estudio, ver qué hay abajo, qué propiedades de resistencia y deformación existen, y normalmente, y así lo he explicado, viene un estudio arquitectónico, se decide algo y se decide poner un edificio, por decir algo, de 10 plantas, ¿no? Eso es lo que aparece ahí, un edificio de 10 plantas. ¿Y qué pasa aquí? Uno dice, ese edificio produce un asentamiento, sí, y puede fallar al corte, sí o no. Por supuesto que sí. Pero uno, en lugar de ver el edificio, va directamente a la carga última y dice, ¿cuánto será lo que produce falla extra de mi edificio? Y calcula uno ese valor y aquí dice 464 producen falla. Y una vez que eso produce falla, elijo el método adecuado, divido entre 3 en este problema y digo, son 155 kilopascales. Y estimamos, eso son aproximadamente 15 plantas de un edificio. Y voy a estar tranquilo si pongo 15 plantas. Mi diseño arquitectónico tenía 10 plantas y digo, no va a producir falla 15. Entonces puedo ir al arquitecto y estoy repitiendo lo mismo. Y le digo, mire, ahora haga algo, mueva algunas cosas. Y podemos poner 15 plantas porque no va a haber falla al corte con 15 plantas, ¿no? Eso es lo que básicamente dice eso. Y el arquitecto hace cambios, mueve aquí, mueve allá, 15 plantas. Y entre tanto, el civil hace algunos cálculos adicionales, comillas, ¿no? Porque funciona todo entero, pero comillas. Y ve que esa carga de 15 plantas es la que ahora se va a poner porque eso es lo que no produce falla, y hace con esa carga el cálculo del asentamiento. Entonces calcula el asentamiento y sigue el procedimiento del capítulo 1 y 2 y calcula que el asentamiento va a ser 105 milímetros. Entonces dice, si pongo esas 15 plantas, son 105 milímetros. Y busco la información y me dice, la realidad es que un asentamiento tolerable en una arcilla con una losa de fundación puede estar entre 60 y 100. Y este es 105. Y ahí he visto que eso es entre paréntesis porque podría subir un poco. Uno lee un poco y como ingeniero civil puede decir 105 es tolerable. Puede decir, ¿no? No hay problema. Y dice, está bien que se ponga 15 plantas 105. Por alguna razón encuentra varias cosas y encuentra la tabla. Y aquí he puesto porque era solo un examen, no por otra razón. Y aquí dice, no, el tolerable no es 105, es 35. Entonces eso es mayor al tolerable. Por lo tanto, no se puede poner, aunque no haya falla al corte, no se pueden poner 15 plantas. Entonces empiezo a bajar y cambio el valor de carga neta, utilizo las ecuaciones adecuadas de asentamiento y para 35 milímetros la carga neta es 38, por lo tanto de ahí digo la carga admisible neta es 38, con las definiciones de neto, efectivo y bruto, calculo la carga bruta
y sale 60. Entonces digo, la admisible para este caso, para esa edificación, para ese edificio es 60 kilopascales. Entonces vuelvo al arquitecto y le digo, hay un problema. No puede ser ni 10 lo inicial, no puede ser 15 lo que pensé, tiene que ser nomás 6 plantas. Eso es lo que aguanta. Bien, esa es la idea y nunca hay que olvidarse de ese proceso. En estos días también hemos visto, y aquí en este examen además calcule para este edificio, para ese edificio de 10 plantas, cuánto era el asentamiento. Entonces se calcula la carga neta y se utilizan los valores y aquí salía 62 milímetros. Bueno, esos 62 también sirven para evaluar cosas en base a lo que hemos entendido. En los exámenes, en esta materia, basta que aprendan a calcular eso. Y después están llenos de decisiones y esas decisiones las tienen que tomar ustedes en base a este conocimiento, ¿no? Eso es clave. Bien, y también hemos hablado de este otro ejercicio. Hemos dicho, ¿qué pasaría si hay una zapata y con ciertas propiedades de resistencia y deformación? El examen decía calcule la carga neta, y la carga neta para esta carga, para esta de 1800, pues es 210 kilopascales. Y esa produce un incremento de esfuerzos y esa carga produce un asentamiento que dice 56 milímetros. Pregunta, ¿eso es tolerable? ¿Eso es lo que voy a poner? ¿Puedo poner más? No, no sé. Decido, pero sí sé calcular para una carga el asentamiento. Y adicionalmente me pregunto, ¿y el suelo cuánto aguanta? Y nunca se olviden de separarlo adicionalmente. El suelo aguanta tal con tal factor de seguridad, en este caso sobre la carga neta. Entonces, perdón, el Q sub U es 413 y con el factor de seguridad que voy a tomar, termino con un valor de Q sub S de 156. Entonces dije, aquí había 210 de carga neta, ¿no? La carga bruta está aquí, es 238. Entonces el asunto es muy simple. La carga ahora que es segura es menos que esa. Por lo tanto, no solo, aunque el asentamiento sea tolerable, va a haber falla o posible falla porque el seguro es 156. No puedo pasar de ese valor porque realmente puede haber falla. Entonces este es otro tipo de ejercicio que nos dice no diseña así porque va a haber falla, aunque el asentamiento sea tolerable, sea lo que sea. Y con ese valor, con ese que nos da la certeza de tener una carga que no produzca falla, ¿cuál es el asentamiento? Entonces, en este caso, ese asentamiento con ese valor sale 23, menor a 25. Entonces, perfecto, esta carga segura termina siendo, pero aquí me estoy confundiendo, déjenme ver el valor, no, estoy viendo abajo, aquí era, ¿no? Entonces, este valor da 35 para el caso mayor. Entonces, igual tiene que seguir bajando, cambio a 80 y con 80 sí entra, ¿no? Luego 85, ahora sí, con 85 entra y 85 es el valor que termina dándome un 113. Y tengo que visualizar muy bien este procedimiento y lo que significa eso. Esa es la clave en los exámenes. Y eso es la clave en la vida profesional. Entonces ahí tienen que aprender como concepto, como idea de lo que representa cada carga y no como un ejercicio en el que hay que hacer una otra cosa, ponerle prima, nada de eso. Y ahí sí que me permito, porque sé, los años que llevo enseñando me dicen que tienen que cuidar eso y hay que tener mucho cuidado. O sea, es muy fácil
cuando uno se pierde en los valores, terminar poniendo sin asco en algún lugar una carga de ese estilo o de ese estilo que nos va a causar problemas serios, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bien, entonces, todo esto repetido que aparece en los exámenes, que es de la vida real, pues es esto. Y lo vuelvo a poner, esto nada más. Entonces, una vez más, tienen muy claro este procedimiento para hallar esa carga admisible. Bien. Y después de eso, hemos dicho, vayan haciendo, pero hasta el día de hoy, lo que representa el ejemplo 3.7, el ejemplo 3.8 y el 3.9, que son también de algunos exámenes. Y posiblemente al hacer el 3.7, el 3.8 y el 3.9 con estos conceptos, han tenido alguna pregunta. Este es muy buen momento para cerrar esto porque después tienen que subir, ¿no? Bien, entonces están listos estos problemas. Perfecto. Y luego hemos dicho variaciones a eso que son muy reales para hallar ese Q/U son la carga inclinada. ¿Qué es carga inclinada? El aplicar esa carga ahí y decir ahora hay una horizontal. Y además variación a eso es el momento. Entonces ahí aparece un momento, lo que representa una excentricidad, y para eso uno dice, voy a colocar mi carga al centro y voy a tomar una nueva sección, B' por L', y en el método que voy a trabajar, tanto el de Hansen, Meyerhoff o Bessich, se considera un B' y L' cuando hay excentricidad, y aparte, cuando la carga es inclinada, aparece un valor de I. Y ahí aparece otro ejemplo que hace tiempo lo han resuelto, es el ejemplo 3.3. Y si desean hacer alguna pregunta, la clave de este es que existe una arena aquí abajo, por supuesto existen otras arenas arriba, pero la que representa la falla al corte, la de abajo, esas tienen su influencia sobre Q asterisco, está sobre lo de abajo, y con esa situación han practicado Meyerhoff, Hansen y Bessich, y en este momento lo tienen muy, muy claro. Entonces, posiblemente tienen alguna pregunta con relación a este ejemplo 3.3. Inge, buenas tardes. Buenas, adelante. Inge, yo tengo una duda en este ejercicio, pero es respecto al gamma. No sé si tiene que ver con la explicación que hizo hace un momento, pero en el momento que en el texto está resolviendo el gamma prima, es verdad igual al gamma del suelo menos la presión de poros. Pero en el texto, no sé por qué toma la presión de poros solamente por 1, o sea, por 1 metro, si en realidad el nivel de fundación hasta el nivel freático son 2 metros. Ahí me entra la duda, ¿por qué ha tomado 1? Creo, sí, eso es verdad que es algo que la memoria me dice que hay que corregir, y es en el asunto de la definición del gamma prima, ¿no?
Entonces vamos a escribir que evidentemente ya era lo de hace rato, pero hay que complementar con eso en este ejercicio. El valor de gamma prima, por definición, es el peso unitario sumergido. Eso hemos aprendido en mecánica de suelos 1. Y ese valor es el gamma menos el gamma del agua. Entonces, el gamma en este caso es 20 y le resto 9.81 porque es gamma del agua y punto, y ese es un cierto valor ya definido, 20 menos 9.81. Pues ya se me había olvidado, pero en el texto hay que corregir un par de cositas y la idea de que haya un U ahí no es correcto, ese es un error. Entonces, cualquier U que haya asociado con el gamma prima no es la idea es esta que está aquí, con relación a ese valor de gamma prima. Y con relación a lo que está aquí, ahí yo tengo que calcular el valor de Q asterisco o Q asterisco prima, dependiendo la situación. Se nota que aquí, porque es una arena y es condición drenada, tengo que calcular Q asterisco prima. Entonces, en ese Q asterisco prima, lo que yo debo hacer es calcular el esfuerzo efectivo a nivel de fundación después de colocar la zapata. Entonces ahí simplemente digo, va a equivaler a la sumatoria de gamma por Z, porque eso se refiere al esfuerzo total, menos la presión de poros en ese nivel final. Consecuencia, en este caso busco los valores finales. En este caso no hay problema porque veo que hay un solo nivel, porque no es que todos los ejercicios los tengo en la mente, pero veo que hay un solo nivel y no hay cambio de nivel. Y digo, eso es simplemente el valor de gamma 18 multiplicado por estos 2 metros, más el valor de 19 multiplicado por estos otros 2 metros, menos la presión de poros asociado con esta altura piezométrica, porque es la final, ¿no? Y ahí obviamente uno puede confundirse y aquí es muy importante ver cuánto es antes y después. El valor de Q asterisco es después y es efectivo. Entonces ahí son los dos lugares donde hay que tener cuidado siempre, ¿no? Y de hecho, cuando veo en los exámenes un montón de números, especialmente voy a ver si han calculado bien el Q asterisco y el gamma prima. Entonces esa es la idea, ese es el concepto, me imagino que aclara tu duda. Sí, Inge, está bien, gracias. Entonces el gamma del agua siempre, perdón, el gamma prima va a ser igual siempre a el gamma del suelo menos el gamma del agua. O sea, ya incluso estaría por demás puesto ese por 1, ¿verdad? Exacto, ese es un error en el texto, no cabe duda. Ya, está bien, Inge, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra cosa? Bien, y aquí dicen, en este ejercicio, estoy leyendo el chat, ¿por qué no es necesario corregir factores de forma por inclinación en Vesic? Y eso es por algo muy simple, es porque Vesic en su ecuación dijo que al introducir los factores de inclinación,
simplemente tienen una ecuación y el S viene sin esos factores de inclinación. Y Hansen dijo que el S era en función de esos factores de inclinación. Esa es la respuesta. Pero es correcto, Bessich mantiene los factores de forma, no hay en su ecuación inclinación, sí hay en Hansen, ¿no? Y es solo porque eso es lo que estos autores propusieron. Es correcto lo que dices y esa es la razón. ¿Algún otro detalle? Y después de eso, hemos visto, le voy a poner aquí ejemplo 3.4. Ok. Igual uno le dice. Ok, para que quede completo. Y uno dice, hemos visto un otro método. Hemos dicho que cuando hay excentricidad, estos son métodos correctos, pero hay más allá, especialmente porque otros autores, que son estos de acá, dicen que se puede ir más allá de la excentricidad B sextos, porque alguna sea la situación. En ese caso, estos autores dicen, para la excentricidad dada, hay diferentes casos que están en el texto. Me olvidó 4, 6. Y dicen, para cada caso hay que hallar una nueva sección, un nuevo valor de B' y L', no como normalmente se hace, y luego se utilizan las ecuaciones de Meyerhof. Y ese es el problema 3.4. Entonces igual han resuelto y posiblemente tienen alguna pregunta. Entonces, con relación a este problema, pueden hacer sus preguntas. Bien. Y después aparece el método de Hansen otra vez, pero ya en qué sentido. Dice, a veces las zapatas pueden ser inclinadas y además puede haber inclinación en el terreno mismo, estar en un talud, al borde de un talud. Y ahí aparecen otros factores que son de base y de inclinación del suelo del talud. Y puede ser el método de Hansen y el método de Bessich. Y ahí aparece el siguiente ejemplo, el 3.5, que dice cómo hacer el cálculo. La diferencia, y ahí uno tiene la zapata y por supuesto debe incluir lo que esté ahí. En este caso algo horizontal. Si además hubiese excentricidad, se pone la excentricidad y para esto se le agrega esa inclinación. El suelo aquí no tiene ninguna inclinación. Noten que además dice un factor de seguridad de 4, porque a veces es posible encontrar aquello. Entonces, en esa situación, pues también se puede hacer los cálculos. Uno dice, ¿será esto lo más común? No, por supuesto. Normalmente uno tiende a manejar las zapatas silosas como hemos visto hasta acá. Pero aquí lo que se muestra es que algunas veces, debido a la estructura que se vaya a colocar y debido al cálculo estructural, es mejor inclinar la zapata y ese es un asunto ya después, aquí solo decimos es algunas veces mejor, y que realmente tenga la fuerza en ese sentido perpendicular a la zapata y se puede
medir claramente la horizontal, de ahí que en un sector esté menos profundo que en el otro. Entonces ahí es donde uno ha encontrado ese ángulo y ahí es donde tiene que hacer estas correcciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿alguna pregunta con relación a este ejemplo 3.5? Y luego hemos hablado de comparar los métodos y hemos dicho, están Terzaghi, Hansen, Meyerhoff y Bessich y solo Hansen y Bessich. Y solo hay que usar con lo que uno se sienta más cómodo y haya los parámetros necesarios para contemplar lo que estamos mencionando. Ese es el fondo de esto. Y nada más, con eso quedamos tranquilos. Y por último, la clase de ayer hemos hablado de lo estratificado. Y hemos dicho, por un lado, en lo estratificado está la arcilla, y ahí aparece un método de arcos a complementar cuando veamos el programa de estabilidad de taludes. Pero entre tanto, recordar que puedo yo volver mi suelo estratificado homogéneo y eso con el NC, cuando el suelo de abajo es más duro o cuando el suelo de abajo es menos duro, ¿no? Esa era la idea. Y por otro lado, hemos dicho en el caso de arenas, igual en el caso de arenas, la idea es que el arco cambia, no es circular como en el caso de arcilla, y igual puedo pasar varios y hallar una carga que me produzca una falla y un factor de seguridad 1, lo que actúa igual a lo resistente, y ahí puedo determinar la carga para diferentes estratos. Pero si no hago eso, puedo yo hallar también un promedio, y no me olvido el promedio ponderado en relación a C y en relación a phi. Termino con uno homogéneo, con un C promedio y un phi promedio. Esa es la clave. ¿Y cuándo debería utilizar esto? Cuando yo sé que he calculado una cierta profundidad y la ecuación relacionada con esto no es nada más que 0,5 del valor de B por la tangente de 45 más phi medios que aparece aquí, ¿no? 0,5 de B por tangente de 45 más phi medios. Puedo yo decir, a ver, esa es una ecuación que tiene que estar en mi formulario, o la idea es que el ángulo aquí es conocido y a partir de eso puedo yo calcular este lado. ¿No? Dice 0,5 de B. Entonces uno dice, ¿cuál es B? Si todo el ancho es B, este sector, de ahí a ahí, es B medios, ¿no? O 0,5 de B. Y lo que estoy hallando es este valor que le estoy llamando H. Entonces la tangente de ese ángulo, que en un momento le llamaré alfa, la tangente de ese ángulo es el opuesto, H, dividido entre B medios. Por lo tanto, lo que yo estoy buscando es H, y ese H es 0,5 de B multiplicado por la tangente de ese ángulo. Y aquí me está diciendo la tangente de ese ángulo es 45 más phi medios. Y me acuerdo que había esas relaciones en uno y otro lado, entonces aquí digo 45 más phi medios. Entonces, eso es lo que entra
ahí, ¿no? Ese es el valor de H. Y dice, lo único que hay que hacer es, si hay dos estratos, calcular esto. Y hemos dicho, si así nos acordamos y ponemos en la mente que es 1, o sea, que H es B, ¿no? Hemos visto que podría ser 0,9, 1,1. Pero si ponemos en mente que eso es B, entonces decimos, si hay otro estrato ahí por debajo, un ancho B, entonces el rato de hacer el cálculo tengo que considerar ambos estratos. Y si no, pues solo el de arriba, ¿no? Entonces si en un examen uno dice B es 3 y aquí abajo a una profundidad de 4 metros, entonces voy a tener la certeza de que la falla se da arriba, por lo tanto la capacidad de apoyo la voy a usar con los parámetros del estrato de arriba. Bueno, y para estos datos se da este ejemplo 3.6, han resuelto y quizá tengan alguna pregunta. Bien. Y eso hace nuestro tema de capacidad de apoyo. No hay nada más. Esa es capacidad de apoyo. Entonces, ¿qué corresponde hacer ahora? Por supuesto, habilitar el formulario. Entonces, la idea es que creo ahora su registro y la tarea. Y en este registro ya está habilitado. Déjenme ver. Lo que entra, entonces déjenme compartir aquello un segundito. Y ahora estoy compartiendo el registro. Y dices el registro a primer examen parcial, la parte 2, mecánica de suelos 2, grupo 1. Por favor, anoten su dirección de correo electrónico. Se entiende que ahí entra su correo institucional. Pongan sus nombres y ahí se entiende que la primera letra debe ser mayúscula, el resto minúscula. Lo mismo en el apellido, su carnet, su código SIS y pensar en los requisitos igual que en la primera parte. Un requisito de asistencia y se espera que revisen que realmente yo tengo los mismos documentos. Y estoy poniendo aquí solo los de capacidad de apoyo, 1, 2, 3, 4 y hoy día 5. Entonces, si han asistido a cada una clase, pongan sí, si no han asistido, pongan no. Y dice el porcentaje de asistencia, es el número de SIS entre 5, porque son 5 clases. Y después el rango en el que están. Y dice, cumplo el requisito de asistencia, porque he asistido a 75% o más de las clases en este periodo, sí. Y si no cumplo, no. Y si ya no cumplo, ya no puedo dar el examen. Y luego la tarea, y para que no se pierdan los ejercicios que hay que resolver, que ya los tienen resueltos, en este momento están resueltos. Entonces anotan sí, y si les ha faltado alguno, pues háganlo rápidamente para completar todos los que hay que hacer. No hagan mitades, no cometan esos errores, hagan los ejercicios enteros. Y después dice, los sí dividido entre el 9 da el porcentaje.
cuánto he entregado, el 100% o menos del 100%, y subir aquí esa tarea. En una hoja, un ejercicio, si ocupa media hoja, saltan a la otra y hacen. Obviamente cada ejercicio puede tener muchas hojas, pero no a continuación, ya hemos quedado en cada hoja un ejercicio. Como la mayoría de ustedes los hace todos en una sola, copiando sin pensar, no cometan el error de ponerlo uno detrás del otro y al revisar yo rápidamente vea que les falta. Es en cada hoja con la fecha, su nombre y su firma. Suban aquello. Y después dice, si he entregado, cumple el requisito. Pero si no he entregado, si no cumplo el requisito, digo, ni modo, voy a tener que nomás ir al siguiente examen. Por eso dice aquí, si cumple con los requisitos de asistente, si hay tarea entregada, puede seguir adelante y si no los cumple, por favor ya no llene el formulario y no lo envíe. Y después los compromisos, no he cambiado, involucra solo imprimir su formulario, una calculadora simple, debo ver sus manos, sus hojas, debo ver su rostro y lo que hacen y nada más en la pantalla que la pregunta que yo les voy a hacer. Esa es básicamente la idea. Bien, entonces eso es lo que tenemos en cuanto a el formulario. ¿Desean hacer alguna pregunta? Por favor, háganla. Ingeniero, ¿el nombre y firma debe ir en todas las hojas o solo en el principio del ejercicio? Por todo lo que he dicho, la idea es solo en el principio del ejercicio, pero ahora que estás aclarando, que vaya en cada hoja, ¿no? Porque normalmente usamos esas hojas en que arriba nos dice ponga su nombre, ahí pónganle en todas las hojas su nombre y su firma. ¿De acuerdo? Bien. ¿Algo más, jóvenes? Inge, más tiempo para entregar el formulario, ¿nos podría dar, por favor, más horas para el domingo? Puedo darte hasta el sábado y realmente debería dar hasta el sábado, ¿no? Eso es lo correcto. Porque ahorita ya está listo, ¿no? Entonces, porque ese es su compromiso. Le cambiaré para el sábado, mañana a las 8. A ver, déjenme ver, ¿se puede hacer eso? Pero bueno, como ya puse domingo, lo dejaremos en domingo. Por si alguno no ha hecho algún ejercicio que tenga tiempo. Inge, quisiera pedirle que mantengamos nomás de poner en la primera hoja. Es que algunas hojas que hemos llenado el siguiente ejercicio ya están muy llenas y no hay espacio para poner más. ¿Me repites? No te he escuchado bien, mil perdones. ¿Me repites el nombre y el espacio? ¿Cómo? No, en lo que es el nombre al principio de cada ejercicio, quisiera que lo mantengamos nomás una vez, porque los ejercicios que tienen 2 o 3 hojas, a veces no tienen espacio para llenar el nombre y la firma. Eso quería pedirle que mantengamos nomás como antes. Está bien, no hay mayor problema con eso. Pero entienden cuál es la idea, ¿no? O sea, uno va haciendo con calma y cada día un ejercicio, por lo tanto no debería uno llenarle uno tras el otro y cosas así. Pero no importa, no hay mucho lío al respecto. ¿Ok? Y con respecto al domingo, voy a dejar el domingo. Realmente podría hasta esta tarde, porque hasta ya están listos, ¿no ven? O sea, todos los que están aquí ya están listos. Pero vamos a dar oportunidad que si no hicieron, les damos un pequeño espacio, su internet, cualquier cosa, entonces
Les dejo para el domingo. Hoy día es viernes, hasta el domingo es harto tiempo. Muchas gracias, Inge. Bien. ¿Algún otro detalle, jóvenes? Bien. Ahí estamos. Los veo el lunes. No se olviden cómo funciona. Deben llenar el formulario y yo voy a hacer la revisión. Y si cumplen realmente los requisitos, pues les voy a escribir que han sido aceptados. Y si no, la mayoría no nota, pero los que no cumplen los requisitos les pongo que no cumplen su nota por aquello. No se olviden ser honestos. Y van a recibir aquello, ¿no? No hay problema. Y si cierro a 1 hora, pues en el transcurso entre el examen y esa hora voy a revisar y no me escriban el domingo diciendo que no han recibido nada, solo esperen a que les envíe algo. Si les envío el lunes en la mañana, está bien, no hay problema, no hay problema, ¿ok? Pero mientras antes mejor, eso entiendo. Pero no me escriban diciendo cómo es ni nada de eso, solo sean pacientes hasta que revise. Muy bien, entonces con eso dicho, estamos listos, los veo Inge, escucho. tenemos que subir otra vez una foto como hemos subido la primera vez. Sí, Y si puede ser la misma foto de aquella vez o tiene que ser otra. puede ser la misma, el objetivo sigue siendo el mismo, que pongan ustedes su dispositivo en el lugar adecuado para que cumplan con los requisitos. Ese es el fondo, ¿de acuerdo? Una pregunta más, no sé, tal vez un poco absurda, Inge, pero Adelante. si esa foto me he sacado con un color de camisa, ¿puedo dar el examen con otra ropa? O sea, solo para que quede claro todo. Ya. Evidentemente, cuando uno da un examen y el docente pone reglas, pues a uno le da miedo, ¿no? Que no cumplir las reglas y hasta parece que el docente dispara a cualquier lado y uno no sabe a qué lado dispara. Y cuando habla con los amigos hace chistes y le da mucho miedo y todo aquello. Personalmente, sí exijo cosas en cuanto a honestidad, en cuanto a su trabajo. Exijo, sí, o sea, esa es la palabra exacta, pero de lejos intento al máximo ser razonable, no un fanático. Entonces intento al máximo, uh, moverme por el lado de la justicia dentro, obviamente, lo que representa el respeto a ustedes, ¿no? A eso voy. Consecuencia, si es que alguien en esa foto que tiene el principio de que solo ya pongan su celular donde deben para que yo los vea bien, realmente que aparezca otra foto con otra camisa o algo así, realmente no representa absolutamente nada. Incluso si es otra casa, no hay problema. Incluso, porque sucede y se equivocan harto. Me envían la foto de ustedes en un parque con su novio o su novia. Ahí y veo y digo, y le muestro a mi esposa, sucede, cuidado que crean que no sucede. Y le digo, mira lo que me envían. Pues bueno, o sea, ese rato por esa foto no monto en cólera, nada de eso, solo le muestro a mi esposa cómo uno se puede equivocar,
Pero el rato que abren su cámara, tengo que ver claro, ¿no? Ya quedó documentado lo que me han enviado además. Entonces, ahí no se tienen que asustar por esa foto. O sea, no entiendo que un examen sea así, pero tienen que ustedes mismos usar la razón en ese sentido y decir, a ver, es verdad que solo por decir ya me puede anular si me equivoco, pero realmente me va a anular por eso, o lo que quiere es que en este compromiso haga esto, haga el otro, sea honesto, no me escondas, haga individual. Tienes que enfocarla de ese lado. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, muchas gracias, Inge. Ok, muy bien. Entonces, igual pueden hacer alguna pregunta más. Bien, Todo estamos claro, bien. Inge. Perfecto. Hecho, jóvenes, hasta el lunes. Tengan buen fin de semana. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge.